La globalización. Algunas ventajas son: difusión de nuevas tecnologías, la posibilidad de que otros países tengan acceso a las últimas tecnologías. Se disminuyen los costos de producción. Aumenta el empleo en los lugares donde llegan las multinacionales. Aumenta la competitividad. Se descubren nuevas tecnologías. Mayor accesibilidad a bienes que antes no se podían obtener. Algunas desventajas son: mayor desigualdad económica y desigualdad económica dentro de cada país. En los países desarrollados aumentará el desempleo y la pobreza. Aumento excesivo del consumismo. Mayores desequilibrios económicos y concentración de la riqueza. La globalización es una interdependencia económica del conjunto de países del mundo. Podríamos definir la globalización como un proceso de interconexión mundial que afecta a todo el planeta. Es una aceleración de la circulación de los flujos de intercambios, tecnologías, culturas e informaciones. Estos flujos pueden ser de mercancías, de personas, de mensajes o incluso financieros. La globalización supone una comprensión del tiempo y del espacio muy acelerada, las distancias se acortan y las relaciones son cada vez más inmediatas debido a los avances tecnológicos en transporte y comunicación. Pero los flujos de la globalización afectan fundamentalmente a dos ámbitos, el económico y el cultural. A nivel económico, el proceso de globalización no habría sido posible sin la industrialización. Por eso los principales agentes de la globalización son las grandes empresas, las multinacionales. Estas emplean recursos, materias primas y capital humano de otros países distintos al país original de la empresa, o incluso al país en que el producto se va a comercializar. Esto supone una pérdida de la influencia política como agente organizador social, pues la economía de la globalización se basa en un sistema de libre mercado. Todo esto puede suponer un peligro, ya que las empresas obedecen a intereses particulares y privados, que no tienen por qué coincidir con los públicos. A veces las empresas incluso invaden los pilares básicos de las sociedades como el empleo, las libertades públicas o los espacios cívicos. Las deslocalizaciones son el caso más claro de esta vulneración de los derechos, pues las empresas aprovechan las débiles legislaciones laborales de los países menos desarrollados para producir de manera más rentable. Sin embargo, las empresas dicen responder a las necesidades de los consumidores, que no podrían ser satisfechas sin el sistema de la globalización. Las multinacionales son las que tienen mayor capacidad de intercambio y las que más compiten entre sí, fomentando así la innovación como método diferenciador de sus marcas. Pero las empresas han de tener una responsabilidad en su trabajo, han de garantizar los derechos fundamentales de sus trabajadores y de los afectados por su actividad. También deben respetar al medio ambiente. Existe de hecho un impuesto llamado tasa Tobin que recauda el 0,5% de las transacciones internacionales y que luego se destina a los países más pobres. De hecho, algunas empresas emprenden capítulos de responsabilidad social y de obras benéficas que suelen limpiar su imagen específicamente en sus puntos más débiles. No es de extrañar, por tanto, que empresas petrolíferas, por ejemplo, se dediquen a labores de medio ambiente y a energías alternativas como algo complementario. Esta forma de producir y de consumir a escala mundial acaba provocando la influencia de unos estilos de vida sobre otros. Nos encontramos con el llamado choque de civilizaciones. El choque de civilizaciones es la consecuencia cultural de la globalización. Conviene hacer una breve reseña histórica. Durante la mayor parte de la historia, el contacto entre civilizaciones fue prácticamente inexistente, pero en la Edad Moderna comenzaron a interactuar las diferentes culturas. Al principio, en Europa Occidental, se produjo un sistema multipolar, en que países como el Reino Unido, Alemania o Francia competían y hasta luchaban entre sí. Más tarde, se produjo una extensión territorial de estos países mediante colonizaciones que sí supuso una influencia cultural importante en otros territorios. Durante la Guerra Fría, el conflicto estaba causado por diferencias de carácter económico, político o ideológico. Estas dividieron el mundo en tres grupos. El primero, encabezado por Estados Unidos, era un mundo de abundancia y en general democrático. El segundo, encabezado por la Unión Soviética, era un mundo comunista y algo más pobre. Y el tercero era el tercer mundo, formado por países sin estabilidad política y recién independizados. A pesar de no tener ningún tipo de conciencia de grupo y de ser países más pobres, el tercer mundo fue el que vivió los conflictos entre la URSS y Estados Unidos en sus territorios. Pero a finales de los 80 el sistema internacional cambió tras desplomarse el comunismo.
Las diferencias internacionales ya no son de tipo ideológico o económico, sino culturales. El pueblo busca su identidad cultural en su historia, en sus tradiciones, en su religión y en su idioma. La política ya no tiene que servir solo a sus intereses, sino que debe responder a las necesidades culturales de su pueblo. Es entonces cuando empiezan a adquirir importancia los enemigos, porque refuerzan aún más la identidad cultural de un pueblo. Por eso las naciones separadas por ideologías se reunifican como Alemania o las dos Coreas, y las que mantienen la separación viven enormes tensiones como en la India o en Sudán. Los estados ya no son tan importantes y la política pierde aún más su influencia. Las sociedades con analogías culturales se agrupan y colaboran entre sí. Esto supone enormes intentos por parte de algunas civilizaciones de acaparar a sociedades que realmente no tienen analogías culturales con ellas. Comienzan así las tensiones entre las civilizaciones, que son los conflictos más peligrosos, porque si un estado tiene un conflicto, el resto de países afines acudirán en su ayuda. El conflicto fundamental de la globalización es que implica un intento de imposición de los valores occidentales al resto de civilizaciones. Estas, que cada vez son sociedades más ricas e influyentes, comienzan a rechazar a Occidente. Los casos de Asia Oriental y de los países islámicos son los más graves. De esta forma, el nuevo orden internacional gira en torno a las tensiones entre Oriente y Occidente.